Esta demanda es muy interesante para mí, porque aquí hay dos personas que realmente no tienen mucho que reclamarse uno al otro. Y sin embargo, ambos han estado de acuerdo, porque esto es un proceso voluntario, de venir hoy aquí a enfrentar una situación en la cual ambos están involucrados. Juan Carlos está intentando de nuevo reconciliarse con su esposa, que llevan 25 años de casados. No estamos hablando de 3 días ni de 4, son 25 años de matrimonio. Él ha venido aquí hoy a pedirle al amante que se retire, que les permita a él y a su esposa llevar este proceso de reconciliación sin él ser un obstáculo a dicho proceso. Ok. ¿Y tú accediste a venir? Por supuesto. Y accedo porque estamos tratando de mediar como caballeros una situación. Me parece muy bien. Pero al igual que él me pide a mí que me retire, yo insisto en que se retire. ¿Cuánto tiempo llevas saliendo con Noelia? 5 meses. ¿Y qué ha pasado en esos 5 meses? Bueno, él no me recuerda muy bien. Sin embargo, yo lo recuerdo. Digo que no me recuerda muy bien porque cuando yo lo conocí, yo trabajaba en la calle 8 en un negocio, yo soy técnico de sonido, ¿ok? Y amenizo un poco la noche, ¿ok? Él acostumbraba a ir ahí con Noelia y yo hacía el sonido, que si poníamos el karaoke y los clientes cantaban y todo esto. Pero este señor llegaba casi siempre borracho y de verdad como malhumorado, ¿ok? Un día... Noelia se para a tomar agua. Noelia se para a cantar, ¿ok? Cual cliente que está tratando de disfrutar la noche. Y este señor, cual energúmeno, se para, la agarra por un brazo y la sienta antes de irse, ¿ok? En fin, perdí contacto con ellos porque me fui a trabajar en otros negocios en la playa, me mudé. Y estando en la playa, un día voy saliendo de mi trabajo y el carro no me quiso prender, ¿ok? Llamé a porque me fueron a buscar. En lo que llega el carrito, mi sorpresa que quien estaba en el volante era Noelia. Ah, mire usted. Y le digo, oye, mira, no me recuerdas, yo soy Ernesto, estuve allá y todo esto. Y excelente, ella me recordó y estuvimos conversando en el trayecto hasta llegar a la casa. Pero antes de llegar a la casa ella me cuenta su problema, el problema que está viviendo con este señor, ¿ok? El punto es que rompe en llanto y yo me sentí como comprometido y yo decía, ¿pero qué hago? ¿Me bajo? ¿Me voy? ¿Qué hago con esta señora aquí? ¿Ok? Total que me pongo a conversar con ella. Y empiezo, como quien dice, a motivarla, a decirle, no vale, pero no te pongas así. Bajito. No te pongas así, mira, tú eres una gran mujer, eres una mujer hermosa, ¿ok? El punto es que no quise perder el contacto y le dije, oye, mira, mi carro va a estar malo porque se fundió, ¿ok? Yo necesito que me hagan transporte para mi trabajo. ¿Tú crees que puedas hacerme ese trabajo? Ella me dijo que sí, y yo de alguna manera lo que quería era mantener el contacto porque Pescando sentí que había revuelto, una persona que necesitaba ayuda. ¿Okay? ¿No porque te gustó? No, para nada, esa no era mi intención, para nada, ¿ok? El punto es que no. en la medida en que vamos compartiendo, yo le decía, oye, Noelia, ¿qué te parece si te pones un vestidito un poquito más clarito? Porque se vestía como que estaba de luto. Y yo le digo, mira, vístete un poquito más bonito, tú eres una mujer bonita, de verdad. Le presenté unas amigas que son estilistas, y las amigas le hicieron un peinado hermoso. ¿Okay? El makeover la enseñaron a maquillarse, fui y le regalé un vestido, ¿ok? El punto es que hicimos una relación de amistad, pero preciosísima, hasta con su hija, ¿ok? Y de verdad que la pasábamos muy bien. Empezamos a compartir con amigos, empezamos a salir a bares, en la noche, a disfrutar. Y bueno, una noche ella me dio un beso en la mejilla y yo también la abracé y le di un beso y de un beso pasamos a otro beso y de otro beso pasamos a la arena y de la arena hicimos el amor como nunca lo habíamos hecho. Fue lo que buscaste en un principio. El punto es que pasamos toda la noche en eso. Y eso fue espectacular porque a partir de ese momento empecé a descubrir una Noelia y ella empezó a descubrirse como una Noelia que no conocía. Una Noelia que empezó a tener sensaciones sexuales que jamás le habían hecho pasar, ¿ok? Sensaciones que eran espectaculares, una mujer que tenía muchos orgasmos en un día. ¿Ok? Y eso era espectacular, hacíamos el amor en la arena, hacíamos el amor en el baño, hacíamos el amor donde pudiéramos hacer el amor. ¿Ok? El punto es que disfrutábamos el estar juntos. El punto es que disfrutábamos cada momento que teníamos juntos. El punto es, doctora, que yo me enamoré de Noelia. Y me enamoré al punto que yo tenía una relación en Venezuela y la dejé. Llamé y mira, no puedo, yo estoy enamorado. El punto, doctora, es que de verdad yo siento que este señor ya se le fue el trencito.
Y entonces... Este señor ya se le fue el tiempo y el tiempo ahora es mío. Ok, ya, Ernesto, te entiendo perfectamente. ¿Ustedes tienen testigos? No. Producción tiene un testigo. La idea era y yo sé que Noelia está aquí, que naturalmente la vamos a conocer en algún momento, porque realmente ella es la protagonista Bueno, la de idea, este... la idea era que lo resolviéramos entre nosotros. Bueno, pero yo necesito conocerla. Porque aquí vamos a la realidad. Tú dices que es tu novia, pero ella está teniendo un contacto con su marido. Es mi esposa, 25 años. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, producción tiene un A cuenta de testigo 25 años quiere y le entonces... daremos una solución a este caso. No se va. Aquí no está la solución está en mi mamá. Que ella determine lo que de verdad quiera porque da dolor que sigan jugando con estos dos seres. Yo tengo que cerrar este ciclo, doctora. Tienes que cerrarlo. Mi decisión es